cada familia pueda seguir, Señor, enraizándose en tu amor, en tu gracia y tu misericordia. Que tu perdón, Señor, siga siendo esa característica especial de cada uno de nosotros y podamos seguir compartiendo el Evangelio de salvación a todos los que conocemos. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy entonces vamos a tratar, no sé, vamos a tratar si nos da el tiempo de hablar del resto de los apóstoles que nos faltan. Creo que ha sido una serie bastante larga. Yo creo que ya estamos como ansiosos de terminarla. Hablamos obviamente de Pedro, hablamos de Andrés, hablamos de Juan, hablamos de Jacobo, su hermano, hablamos ¿de quién más hablamos? Hablamos de Natanael, y hoy estamos hablando de otros hombres que tal vez no son tan conocidos como los que hemos hablado las últimas semanas, ¿sí? De todo este último grupito, yo creo que la persona que más conocemos es a Judas Iscariote, obviamente por lo que hizo, ¿cierto? Por razones de que ese es otro tema muy extenso, vamos a dejar a Judas Iscariote aparte para otra oportunidad. Y hoy me gustaría centrarme más en los apóstoles que nos faltan, que son Jacobo el menor, Simón el Celote y Judas Tadeo, ¿sí? Judas Tadeo, que no se confunda con Judas Iscariote. De estos hombres realmente no se dice mucho en la Biblia. De los otros podíamos ver que habían situaciones, palabras como concisas que se hablaba específicamente de ellos. Pero cuando hablamos de Jacobo el Menor, de Simón el Celote y de Judas Tadeo, la Biblia como que se queda, no por decirlo corta, sino que no da muchos detalles de la vida de cada uno de estos personajes, ¿sí? De todos los relatos de la Biblia, de los evangelios, lo único que sabemos es que fueron llamados apóstoles. No se sabe nada más de ellos, simplemente sabemos que son o eran apóstoles. Y así no se sepa mucho de ellos, teniendo en cuenta todo lo que hemos hablado pues en las últimas semanas, es bueno saber que al igual que los otros 10 o 8 hombres, ellos lo dejaron todo para seguir a Cristo. Así no se sepa mucho de estos otros tres, sabemos que dejaron sus casas, sabemos que son personas que dejaron sus tierras, sus trabajos, que dejaron incluso sus familias y amigos para seguir a Cristo. Fueron personas que entendieron esa pasión y esa verdadera vida, ¿no? Que se encontraba en seguir al Mesías. Y aunque la Biblia no los muestra como héroes, son pintados como personas valientes y son pintados como personas de fe. Y lo hemos visto a lo largo de todos estos hombres de los cuales hemos hablado, ¿no? Hablando desde Pedro hasta el que vimos la semana pasada. Cada uno de ellos con sus debilidades, cada uno de ellos con sus cosas. Pero también nos mostraba que a través de Cristo ellos empezaron a ser hombres valientes y empezaron a ser hombres de fe, ¿sí? Personas que estaban con una fe muy sólida puesta en el Mesías. Em, y lo bonito de la Biblia es que los muestra de esa manera, los muestra de una manera sencilla, los muestra de una manera como sincera, ¿no? De que realmente eran personas que tenían debilidades y también tenían virtudes. Eran personas que eran reales, no imaginarias, son personas eran personas de carne y hueso, así como nosotros. Y no son descritas como tal vez la sociedad tal vez los ha puesto, ¿no? Como esas celebridades prominentes de la iglesia, sino que la Biblia los presenta a ellos como personas sencillas, como personas normales, así como tú y yo. Y a lo largo, pues, de toda esta serie, ¿no? Hemos visto que ninguno de estos apóstoles tuvo como un papel principal, ¿sí? Ninguno de ellos fue como que tuvo el titular de las cosas, ¿no? Rara vez cuando se habla de ellos, cuando se ponen a ellos como de primer plano, ¿para qué es? O no sé si ustedes ya se han dado cuenta ¿cómo se dice eso? Como el se me olvidó la palabra. Em, el pattern, ¿cómo se dice pattern? ¿El El patrón o el formato? hay un patrón especial como que cuando se habla, pues, de cada una de estas personas. Y es que cuando se habla de ellos, usualmente es para mostrar sus dudas. Usualmente cuando se habla de estos personajes es para mostrar su incredulidad o mostrar la confusión que tenían en algunas situaciones. Muchas veces se estaban considerando más que otros. No sé si se acuerdan cuando hablamos de Juan o Jacobo, que se creían más que estas personas de Samaria, ¿sí? Eh, Otros hablando en lugar de quedarse callados, ¿no? Como Pedro. ¿Y qué le decía Jesús? Simón, Simón, ¿qué estás haciendo? Recordándole nuevamente, ¿sí? Los pintan nuevamente, como les dije, mostrando dudas, mostrando incredulidad, mostrando confusión, ¿sí?
Muchas veces los mostraban a ellos confundidos en cosas que se supone que ya deberían entender después de haber estado incluso siguiendo los pasos de Jesús, ¿no? Y otras veces nos mostraban cómo muchas veces ellos tenían mucha seguridad en sus propias habilidades y no en el poder de Dios. No sé si se acuerdan por allá en la alimentación de los 5.000, cuando ellos estaban tratando de solucionar como de manera razonal y de manera humana, pero no entendían o no confiaban plenamente en el poder y las cosas imposibles que podía hacer Dios. Y entonces vemos que la palabra de Dios, la Biblia, frecuentemente entonces está hablando más de las debilidades que las virtudes de cada uno de ellos. Y eso es lo bonito de la Biblia. Eso es lo bonito porque nos muestra de que estos hombres no fueron los salvadores del mundo. Aunque fueron personas maravillosas y fueron usadas como grandes instrumentos de Dios, ellos no fueron los salvadores del mundo. Y los cuatro evangelios realmente que hacen un buen trabajo exponiéndolos como personas importantes, pero no como los salvadores, ¿sí? No los presentan a ellos como los héroes pues, de la humanidad. Tal vez después de que sus falencias, sus dudas y tantas cosas que hay en ellos empezaron a ir cambiando, cuando conocieron a Jesús, ahí fue cuando se empezó a manifestar más esa valentía, esa pasión que tenía para predicar el evangelio, ¿sí? Después de que Jesús regresó al cielo y que recibieran ellos al Espíritu Santo, es allí cuando podemos verlos actuando como de una manera diferente, ¿sí? Después de que Jesús se fue y cuando ellos recibieron al Espíritu Santo, estos hombres empiezan a actuar con fuerza, con valentía, ¿sí? Como que tienen un poder diferente. Están haciendo milagros y están predicando. Y eso que ellos hicieron, nuevamente, no los hace los salvadores del mundo, pero sí los deja como personas que dejaron un legado muy fuerte, ¿no? Ellos, por decirlo así, que fueron pues esas primeras raíces de la iglesia primitiva y que hasta el día de hoy, después de 2000 años, esta iglesia y todas las demás que glorifican el nombre de Dios, está ahí puesta. ¿Por qué? Porque estos hombres se esforzaron, porque estos hombres fueron valientes y confiaron plenamente en Cristo, siguieron las enseñanzas de Cristo, ¿sí? Esos hombres, cuando Cristo se fue y el Espíritu Santo llegó a ellos y ellos fueron a predicar por todo lado y hemos visto, no sé si se acuerdan a todos esos sitios raros que ellos alcanzaron a ir, ¿no? Hoy vamos a ver otros, pero por ejemplo, que la India, que Persia, que Turquía, no, tantos sitios que uno no se imaginaba. Estos hombres se salieron de su zona de seguridad que era Jerusalén y empezaron a predicar esas noticias de salvación a todo lugar donde ellos pudieran llegar. Y esa iglesia, la iglesia de Cristo, fue a ser plantada. Esa iglesia entonces empezó a expandirse, ¿no? ¿Expandida por qué? Porque se estaba proclamando la noticia más importante de que Cristo era el Mesías, de que Cristo es el Salvador del mundo. Ellos no fueron a hablar de sí mismos. Pedro no fue por allá donde tuvo que ir y dijo, no, es que yo vengo a mostrarles cómo hacer las cosas. No, lo que hizo él fue predicar el evangelio, como lo dice por allá en Hechos. Dice que en el poder del Espíritu él predicó el evangelio y dice que 5.000 fueron transformados y convertidos a Cristo en un instante, ¿sí? Entonces, para que vayamos entendiendo la Biblia, bueno, toda la Biblia, pero enfocándonos ahorita un poquito más en los evangelios, no nos pintan a los apóstoles como héroes, no nos pintan a los apóstoles como esas figuras principales, sino más bien nos están hablando de la importancia de Cristo, nos están hablando de la importancia de cómo Jesús los guió y los enseñó. Tú y yo, al entender todo esto, tú y yo al entender todo lo que está pasando con estos apóstoles y cómo los hemos visto, necesitamos aprender de esa misma realidad de que muchas veces nosotros no somos lo más importante, nosotros no nos merecemos pues el aplauso y tantas cosas. El que se lo merece es Cristo, Él es el que nos guía, Él es el que nos enseña. Es a través del Espíritu Santo que nuestra fe es fortalecida, que nos lleva a buscar en la palabra, el que nos lleva y nos impulsa a la oración, a la adoración y todo eso, no nace de nosotros. No hay nada bueno en la carne, nuestra carne siempre se está oponiendo a eso. Entonces, por eso nosotros nunca vamos a ser como ese titular o ese papel principal en la redención del mundo y nunca lo seremos. Pero lo que sí podemos ser es como estos apóstoles que dejaron un legado. Sí, ellos dejaron un legado y las raíces de la iglesia primitiva. Y tú y yo tenemos una labor muy similar, que es plantar esas raíces o esa semillita, ¿no? En esta generación, en esta época, y que esas raíces empiecen a tomar fuerza, que la generación que venga, que tal vez los jóvenes de cada familia que está aquí reunida, que tal vez los jóvenes que están por venir, esa nueva generación, pueda también, ¿qué?
seguir proclamando el Evangelio de Cristo. Nosotros personalmente no conocimos a los apóstoles, pero hasta el día de hoy hablamos de lo que llegaron a hacer, ¿no? Para la expansión del Evangelio. Tal vez nosotros no vayamos a ser recordados de aquí a 100, 1000 años, yo no sé, pero se va a recordar esa obra que se hace, que es predicar el nombre de Cristo, que es el nombre que está por encima de todo nombre. Y eso es lo bonito de la Biblia. Y la Biblia lo ha hecho incluso desde Génesis, para los que han estado en la clase de Teo, ¿no? Los martes hemos hablado de los pactos, hemos hablado de todo lo que está escrito desde el libro de Génesis, desde las primeras páginas de la Biblia hasta el final. Ya se está dando una promesa de redención, ya se está dando la importancia y se le está dando el papel principal. ¿A quién? No a Adán, no al hombre. Se le está dando la importancia y el papel principal a Cristo, el Redentor del mundo, ¿sí? Por eso es importante, ¿no? Llegar a entender las cosas de esa manera, sacarnos a nosotros tal vez de esa sillita que tenemos de orgullo, esa sillita que tenemos como que nos gusta estar sentados buscando el aplauso y el papel principal de todo, y entender que el que realmente está no solamente en una sillita, sino que está en un trono y coronado es Cristo. Y la Biblia lo hace de la manera más clara cuando registra, incluso en estos evangelios, ellos pudiendo hablar más de ellos mismos. Por ejemplo, Mateo, pudiendo hablar más de él mismo en su propio evangelio. ¿De quién habla más? De Cristo. Y así todos los evangelios que pasan registran mucho más de Jesús y sus enseñanzas que estos hombres. Registra mucho más todo lo que Jesús le enseñó a cada uno de ellos. Y ha sido bonito, o por lo menos, pues espero que haya sido para todos, pero para mí ha sido una bonita bendición poder llegar a estudiar con un poquito más de detalle a cada uno de estos hombres, decir, wow, hay cosas que él y él tienen que yo todavía tengo y el Señor lo pudo transformar. Necesito que el Señor siga obrando en mí. Por eso, si las fallas o las imperfecciones de alguno de estos apóstoles son como un espejo de nuestras vidas o algunas áreas de nuestros corazones, en vez de ponernos tristes o sentirnos regañados, más bien eso debería animarnos, eso debería darnos a nosotros esa esperanza de que así como el Señor pudo transformar a personas que eran como tan ordinarias, ¿no? Personas que eran tan toscas, personas que eran a veces llenas de rencor o violentas, en personas tan pero tan tranquilas, mansas, amorosas y que podían llegar a perdonar. Asimismo, Él puede hacer algo especial con nosotros y esas áreas que todavía necesitan ser tratadas por el Señor. Para Él nada es imposible y Él, así como transformó a todos estos apóstoles y así como tuvo ese caminar de enseñanza especial con ellos, así mismo Él lo puede hacer contigo y conmigo. Y entonces vemos que ellos eran personas comunes y corrientes. Tú y yo somos personas comunes y corrientes. La pregunta es, si estos hombres eran normales, eran como todos los demás de esa época, ¿qué los separó de los demás? ¿Qué fue lo que separó a cada uno de ellos del resto de esa comunidad? Y a lo largo de la Biblia, cuando la leemos así como con detenimiento, cuando vemos esos relatos donde se habla de ellos, eh, algo se puede resaltar y es la durabilidad de su fe, ¿sí? La fe de ellos es resaltada en muchas situaciones, aunque habían momentos de confusión, aunque habían momentos de duda, aunque había incredulidad, había fe en ellos. ¿Y qué hizo el Señor? Así sea esa poquita fe que tenían, empezó a tratarla, empezó a obrar, ¿no? A través de ellos y empezó a fortalecerlos y empezó a transformarlos. Ellos empezaron a tener toda su seguridad y la tenían solamente puesta en Cristo. Su fe tal vez empezó poquito, como hemos visto. Tal vez unos de ellos antes leyendo pues el Antiguo Testamento de la época, había algo en ellos que les hacía pensar que venía un Mesías. Había algo en ellos que le ayudaron a entender a través de la palabra de esa época que leyeron en el Antiguo Testamento de que Jesús era el Mesías que estaban esperando. Pero todavía les faltaba algo, ¿sí? Todavía su fe no estaba completamente fundamentada en Cristo. Y cuando Él vino a sus vidas, ahí fue cuando ellos empezaron realmente a entender lo que es vivir con la seguridad de tener la fe puesta en Cristo. Vamos a ir buscando Juan capítulo 6. Vamos a ir haciéndoles un recorderis,
No sé si se acuerdan, pero por ahí en Juan 6 es cuando hablamos hace unas semanas de la alimentación de los 5.000, ¿sí? Ahí hablamos de algunos de los apóstoles mostrando algunas de sus cosas, ¿no? Y ahí fue cuando Jesús empezó a predicar un mensaje que llegó a ser ofensivo para muchos. Ahí fue cuando Jesús empezó a predicar un mensaje que era duro de escuchar. Y es muy similar a lo que hoy día vivimos nosotros como Iglesia de Cristo. ¿Cuántos no nos hemos encontrado con respuestas fuertes, ¿no? De que es que el Evangelio no suena bonito. ¿Cuántos no hablan de que el Evangelio de Cristo, el Evangelio de salvación, que esas buenas nuevas que se supone, ¿no? Que son noticias de esperanza, pueden llegar a ser pueden llegar a ser ofensivas para muchas personas. Son ofensivas para el corazón que está duro. Son ofensivas para una mente que está centrada en sí misma. Son ofensivas para la carne, que busca simplemente agradar por obras. Para eso es ofensivo el Evangelio. Pero para un corazón humilde, para una mente que sabe que necesita ser renovada cada día a través de la palabra de Dios, y un espíritu que anhela cada mañana conocer más al Salvador, esas no son noticias ofensivas. Pero estamos en un mundo que no vive de esa manera. Estamos en un mundo y una sociedad que acomoda todo a su gusto, que quiere hacer todo a su gusto. Vivimos en una sociedad que nos anima a nosotros a hacer las cosas por nosotros mismos y no encontrar que Cristo es la solución para nuestros problemas. Y entonces en ese mensaje que Jesús estaba proclamando en ese momento, ¿sí? Que ellos vieron como ofensivos, eh, él se estaba llamando a sí mismo como el maná del cielo, ¿sí? Él se estaba llamando a sí mismo el pan de vida. Y en este mensaje Jesús realmente lo que estaba haciendo era confirmando su divinidad. Y eso fue lo que ofendió a tantos, sobre todo a los fariseos de la época. ¿Cómo así que se está tratando a él de santo y divino? Y eso empezó a ofenderlos a cada uno de ellos. Y ese mensaje también habló del poder y la autoridad que él tenía sobre la muerte. Y muchos no quisieron escuchar, muchos se sintieron ofendidos y prefirieron más bien irse. ¿Sí? Vamos a irnos al versículo, Juan 6, del versículo 48 al 51, si alguien me hace el favor y me ayuda a leerlo. Juan capítulo 6, versículo 48 al versículo 51. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron del maná del desierto en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Sigo? Eh, Sigue hasta el 52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Dejémoslo hasta ahí. Entonces eso empezó a sonar como para ellos como algo como tan medio de locos y también como que, ¿y quién es este? ¿Cómo así que este viene a hablarnos de esa manera? Y no era Juan escribiendo o hablando, pues. Ahí sabemos que estaba Jesús hablando porque está en rojo, ¿no? A Juan solamente le gustaba escribir en negro. No, y sabemos que Jesús estaba hablando específicamente, él estaba presentándose como que él era ese verdadero camino de vida, ¿no? Él no estaba ahí hablando de canibalismo, de que es que se coman mi carne, no, él lo que estaba hablando es que solamente, simbólicamente, ¿no? Él es la solución a nuestro problema que es la muerte, ¿sí? Él es la respuesta que solamente tiene lo que tú y yo, ¿no? Pues tratamos de buscar ese perdón de pecados, así como hablábamos la semana pasada, como Mateo anhelaba tanto ese perdón que buscó en todo lado, rechazado en todo lugar, anhelando un perdón genuino, solamente lo encontró en Jesús. Y eso empezó pues a hablar el Señor a todos los demás y le estaba hablando ahí a ellos, solamente es a través de mí. Y todo esto, perdón, y todo esto entonces empezó a ofender a mucha gente, ¿no? ¿Qué dice el versículo 60? ¿Qué pasa con estos discípulos? Dice ahí, bueno, léelo, versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír?
Ahí cuando nos habla de sus discípulos, no se está refiriendo específicamente a los 12 pues, que estaban con él. Ahí la palabra original de los discípulos se refiere a todos los seguidores que en ese momento Cristo tenía. Y incluso las personas que estaban cerca de él llegaron a decir, wow, qué palabras tan duras. Eso está difícil de escuchar. No habían entendido realmente quién era Cristo. Estaban siguiendo por qué, por los milagros. Estaban siguiendo pues por la bendición, por decirlo así, pero no entendían genuinamente quién era Jesús. ¿Y qué pasó con ellos? Empezaron a irse, empezaron a irse. Y dice que muchos se fueron y es curioso ver, ¿no? Cómo una persona que puede ir a la iglesia, que puede adorar, que puede glorificar, que puede incluso orar, que puede presenciar enseñanzas, que puede presenciar milagros, así como estas personas fueron testigos de milagros y proezas estando con Jesús, en un momentico se pueden ir, se pueden alejar del Señor de esa manera. ¿Por qué? Porque su fe realmente no estaba puesta en Cristo, estaba puesta en qué? En lo que Él podía hacer. Por eso tú y yo necesitamos seguir el ejemplo de esos verdaderos apóstoles que se quedaron con Jesús. A pesar de que sus palabras hayan sido duras, a pesar de que todo haya sido como de tono fuerte, ellos se mantuvieron firmes en la fe y lo que Jesús les había enseñado, ¿no? Em, y es pues curioso, ¿no? Ya después de entender un poquito a cada uno de estos apóstoles, ver que Pedro le gustaba tomar como ese papel de liderazgo, ¿no? Y él responde por todos, ¿sí? Responde por todos y obviamente todos están de acuerdo con lo que Pedro dice. ¿A quién iremos? Sí, incluso Jesús les dijo, ustedes también se quieren ir, pues váyanse. Yo me imagino el tono con que Jesús les estaba hablando, pero Pedro le contesta con un corazón tan humilde, después de pasar tanto tiempo ya con él, después de aprender tanto de él y conocerlo realmente, que él era divino, ¿sí? Y cuando Jesús dijo estas palabras, confirmó lo que él ya entendía y sabía. Y Pedro con humildad le dice, ¿a quién más iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida. Y esa misma pregunta nos tenemos que hacer nosotros. ¿A quién más iremos? ¿Estamos yendo a los hombres? ¿Estamos yendo solamente a Dios para buscar bendición temporaria? ¿Estamos yendo a Dios solamente como por el favorcito y después vuelvo cuando se me acabe? ¿O estamos yendo a Dios porque tenemos nuestra fe fundada y enraizada en Cristo? Que a pesar de que las cosas sean difíciles y complicadas, seguimos buscando de Él y confiando plenamente en Él. ¿O somos más de la muchedumbre que, bueno, como que no me contestó aquí, entonces yo me voy para otro lado? Es que estas palabras suenan muy duras, yo mejor me voy para otro lado. El Señor ahí nos está hablando. ¿Qué tipo de personas quiere ser? Porque a ambos los llamó discípulos, pero los verdaderos discípulos decidieron quedarse con Él a pesar de todo lo que estaba pasando en ese momento, ¿sí? Y uno de estos hombres que estaba como en esa situación era Jacobo, que es uno de los que vamos a estar hablando hoy. Jacobo, no el que hablamos antes, este es otro Jacobo que se llama Jacobo el menor. También es llamado Jacobo el hijo de Alfeo, sí, ese era uno de ellos. Y es bonito ver que aunque no se habla realmente nada de él, esta situación nos muestra a nosotros que Jacobo tuvo la fe suficiente para seguir al lado de Jesús. Qué fácil hubiera sido una persona de la que no se conoce nada. Decir, bueno, yo mejor me voy con los demás. Me siento más seguro como con la multitud que estar aquí separado estando solamente con estos otros 11. Él tuvo su fe puesta en Jesús y siguió adelante. Y de Jacobo el menor no se sabe realmente nada. ¿Saben qué dice la Biblia de Jacobo el menor? Lo único que dice es su nombre. No dice absolutamente nada más. Jacobo el menor. O Jacobo, hijo de Alfeos. Solamente sale varias veces en Marcos y en Juan. Y es curioso ver, ¿no? Que si este personaje alguna vez escribió algo, está perdido en la historia a propósito, tal vez encuentre algo, no sé, a los que les gusta ver historia y cosas así, se encontraron nuevos, ¿cómo se dice? Pergaminos, se encontraron nuevos pergaminos en el Mar Muerto, ¿no? Complementando libros de Nahum y libros de Isaías, ¿no? Para que veamos que la palabra de Dios realmente ha estado siempre ahí. Pero bueno, este hombre Jacobo, si llegó a escribir algo, incluso esos excavadores no han encontrado nada.
algo que haya escrito él, perdido en la historia. Si alguna vez le hizo una pregunta a Jesús o hizo algo especial, en la Biblia no está registrado así como es con otros de estos personajes. Y realmente era una persona que no sobresalía. Y no sobresalía y es así como tan dejado, por decirlo así, en la palabra de Dios que a mí me causa curiosidad, ¿no? Ver cómo su sobrenombre como que le cae, ¿no? Jacobo el menor. Y también es curioso ver que su nombre es muy, pero muy común. Hace poquito hablamos de otro Jacobo, el hermano de Juan, ¿sí se acuerdan? Jacobo, el hijo de Zebedeo. Ese era otro nombre muy común en esa época. También está Jacobo, el hijo de María y José, que es el medio hermano de Jesús, que por cuestiones de traducción al castellano le pusieron Santiago, pero pues el nombre real es Jacobo, ¿sí? Y este Jacobo llegó a ser una gran persona, ¿no? En Hechos nos dice que el hermano de Jesús llegó a ser un gran líder, ¿no? De la iglesia primitiva en Jerusalén. Y también fue la persona que escribió la carta de Santiago. Cuando uno lee Santiago, eso fue escrito pues por el medio hermano de Jesús. Pero hoy no vamos a estar hablando de ese Jacobo, ¿no? No es ninguno de estos dos. Lo único que sabemos es que es hijo de Alfeo. Y tal vez la falta de prominencia en su nombre nos da a entender que por eso se le llamaba el menor. Cuando uno busca palabra Jacobo el menor en su original, es micros, que significa que es pequeño en estatura o es joven. Y bueno, no se sabe si era bajito de estatura, no se sabe si era más joven que el otro Jacobo, em, pero nos hace ver que por su falta de influencia, eh, tal vez es dejado a un lado, por decirlo así. Por su falta de influencia no es mencionado tanto. Y eso nos hace luz a nuestras vidas. Y lo que íbamos al principio, muchas veces nos gustaría, ¿no? Nuestra carne que anhela. Ay, qué bonito ese aplauso, qué bonito como ese canto de victoria que me cantan los demás. Pero muchas veces tenemos que vivir así como este y otros apóstoles que hemos visto, en la oscuridad, por decirlo así, en la sombra, detrás de cámaras. Y eso no tiene nada de malo. No se sabe qué hizo Jacobo el menor. No se sabe. Fue una persona no muy influencial entre los apóstoles, por decirlo así, pero aún así Jesús lo escogió por algo. No nos dice por qué, pero lo escogió por algo. Y nos hace pensar en nosotros. Tal vez esas personas calladitas, esas personas que no hablan mucho, esas personas que no son influenciales, por decirlo así, en un grupo, pero aún así el Señor nos ha escogido para algo. Nos ha llamado ¿para qué? Para compartir del Evangelio de Cristo. ¿Cómo? Cada quien sabe cuáles son sus virtudes. Cada quien sabe cómo compartir, cómo hablar, cómo expresar del amor que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Em, y así como Él adiestró a Jacobo el menor, así mismo nos adiestra a nosotros. Con amor, dice, tal vez estas son tus debilidades y poco a poco nos va transformando para poder hacer o llegar a ser ese instrumento que glorifique a Dios. Curiosamente, la Biblia no es la única que como que se queda con pocas palabras para hablar de Jacobo el menor. Incluso la historia, como hemos hablado estas últimas semanas, como que hemos tratado de indagar un poquito en lo que dice la historia de cada uno de ellos y siempre se ha encontrado algo. Cuando hablamos de Jacobo el menor, la historia incluso es silenciosa hablando de este hombre, ¿sí? Muchas veces es confundido con el hermano de Jesús y no se sabe, de verdad no se sabe qué pasó con este Jacobo el menor. Lo único que se puede confirmar es que llegó a compartir el evangelio de Cristo hasta Siria y Persia, predicando el evangelio y dice que terminó sus días apedreado. Nuevamente nos muestra a nosotros un corazón que aunque no lo conocemos, sabemos que en esa época había tensión con Persia, había tensión con Siria. ¿Por qué? Porque como ellos habían sido ¿qué? Gobernados por Persia y por Siria, como años atrás ellos habían sido esclavos de todas estas regiones, había una tensión como muy fea entre ellos. Y el solo hecho que Jacobo el menor haya ido a ese lugar nos muestra que, ¿qué? Que en su corazón encontró perdón y que encontró que amor suficiente para ir a compartirles a aquellos que en alguna época los estaban esclavizando. Hasta ese nivel nos puede llegar a llevar el Evangelio de Cristo. El amor, la gracia y el perdón de Dios no tienen fin, no tienen fin.
Es por eso que el Señor muchas veces nos dice que amemos a nuestros enemigos. Ir a predicar el Evangelio a una nación que te tenía esclavizado, ¿es una muestra de amor o no? Estaba amando ahí a sus enemigos. Y es bonito ver lo que puede llegar a ser el Evangelio de Cristo, ¿no? Em, Otra cosa es que esto sí ya es un poquito extra bíblico, ¿no? Pero para que lo tengan en cuenta, los que les gusta estudiar ahí, con Ángela estábamos hablando hace poquito también de esto. ¿Quién más es llamado hijo de Alfeo? De él hablamos la semana pasada y es Mateo. Mateo dice Mateo o dice Leví, hijo de Alfeo. Es muy posible que Jacobo el menor haya sido hermano de Mateo. No se sabe, no se sabe, no es confirmado por la Biblia, no se sabe si es el mismo Alfeo, pero pues ahí les dejo eso. Otros dicen que es muy posible que Jacobo el menor sea el primo de Jesús porque su mamá era María Magdalena. Nuevamente no se confirman nada de esto, pero pues en lo que se lee entre los evangelios como que sea tan caos. Pero la pregunta es, ¿fue o no primo de Jesús o fue o no el hermano de Mateo? La verdad eso no lo sabemos. Y a lo que voy es que realmente no importa. La genealogía de estos hombres no importa. No importa de dónde venían. La única genealogía que tú y yo debemos entender y preocuparnos y saber que es veraz es la genealogía de Jesús. Es lo que nos da también o nos confirma esos pactos de salvación. Pero, pero, entender de que no importa la genealogía de los apóstoles también nos da a nosotros ¿qué? Esa seguridad que no importa que haya pasado antes en nosotros, no importa de dónde hayamos venido nosotros. El Señor vino a nuestras vidas y nos rescató, sin importarle nuestro pasado, por decirlo así, sin importar de dónde venimos, sin importarle si nuestra familia es o no es de prominencia del país de donde somos. El Señor no nos escogió a nosotros porque venimos de una buena genealogía. El Señor nos escogió a cada uno de nosotros por amor. Esa cruz no tiene ahí marcado, voy a salvar solamente a los de esta línea familiar. Lo que hace la cruz es poner todas las familias en un solo lugar. Por eso tú y yo entonces llegamos a ser llamados ¿qué? Familia espiritual. Tú y yo somos hermanos en Cristo. Y eso es lo bonito también del Evangelio, que nos muestra todas estas cosas, ¿sí? Estos hombres entonces no fueron prominentes porque tenían buena genealogía. Ellos llegaron a ser importantes nuevamente por su fe, ¿sí? Por su servicio y por el mensaje que proclamaron. Eso es lo que realmente hace a alguien, por decirlo así, entre comillas, importante. Pero no solamente eso, sino que más bien le da un propósito para glorificar a Dios. Yo sé que ellos no lo estaban haciendo para ser importantes en frente de la sociedad. Ellos lo estaban haciendo para glorificar el nombre de Dios. Ellos lo estaban haciendo para proclamar del amor, del perdón y la gracia que ellos recibieron. Y lo estaban dando libremente, así como libremente lo recibieron. Y después de Pentecostés, entonces no se sabe nada de los apóstoles, realmente como que uno a uno como que fueron desapareciendo en la historia, ¿no? Y lo bonito es que eso es lo bonito de la Biblia, ¿no? Lo chévere es de que nos muestra que así desaparezcan ellos de la historia, no importa, porque la Biblia sigue manteniendo su enfoque principal en Jesús. Los evangelios nos hablan pasajeramente de estos hombres, pero mantienen su enfoque en Cristo. Como les dije, desde Génesis hasta el final, Cristo va a ser el centro de todo. Y esto nos va a mostrar a nosotros de que siendo Él el centro de todo, nos va a empezar a mostrar el poder de su palabra, no en los hombres. No podemos caer en el error de caer en buscar, ¿no? La respuesta en los hombres. Que nuestro centro de todo sean los hombres. La gente falla. Por más buena gente que uno pueda ser, la gente no es perfecta y nosotros podemos fallar. Por eso la Biblia y a través de esta vida de estos hombres nos está recordando el Señor que pongamos nuestra fe, nuestra seguridad y que el centro, el enfoque de nuestras vidas sea ¿quién? Cristo, no los hombres. Que lo que reafirme esa realidad no sean palabras de hombres, sino que sea la palabra de Dios. La palabra de Dios que debe estar en nuestros corazones día a día. Ahí es donde debe estar nuestra confianza. Tú y yo debemos afirmar nuestra fe solamente en Cristo y su palabra, ¿sí? En lugar de la experiencia y la vida de los demás. ¿Cuántos de nosotros nos cansamos, por decirlo así, espiritualmente y empezamos como a reclinarnos sobre la fe de los demás? No, yo ya me cansé de leer la Biblia, yo me cansé de orar.
Mientras tanto, voy a mantener mi fe viva escuchando el testimonio de fulanito o fulanita. Mientras tanto, voy a tener mi fe viva viendo los milagros que Dios hace en aquella otra persona. Tú y yo no podemos hacer eso. Nuestra fe necesita mantenerse firme en Cristo y en su palabra, ¿sí? Y eso es lo que nos enseña la vida de cada uno de estos hombres. Otro de estos hombres fue Simón el Celote. De él sí hemos hablado un poquito. También es llamado Simón el Cananista, según Marcos 3:18. No significa que venga de la zona de Caná. Lo que la palabra usada cananista significa que es celoso, así como celote también, celoso. Y Simón el Celote era de un partido político radical de la época, ¿sí? Ese partido radical se llamaba los celotes. No lo vayan a confundir con los celotes, que son un maíz. No, los celotes, ¿sí? Los celotes eran hombres muy, pero muy radicales. Y en esa época habían cuatro grupos políticos, por decirlo así. Hay uno que yo sé que ustedes conocen porque se nombra una y otra vez, que son los fariseos. Los fariseos eran como el primer grupo, ¿no? Pues que tenía prominencia en esa época, eran los que eran exigentes con la ley. También estaban los saduceos, ¿sí se acuerdan de los saduceos? Los saduceos eran como religiosos liberales, pero ellos no creían como en las cosas sobrenaturales y cosas así. Estaban los esenios, que eran personas que vivían en el desierto y estudiaban la ley, y estaban los celotes. Los celotes eran personas que eran supremamente radicales, ellos odiaban a los romanos y la meta principal de ellos era acabarlos a cualquier fin. A ellos no les importaba que les llegara a pasar a ellos, siempre y cuando pudieran terminar con que el gobierno de Roma se fuera de Jerusalén, ¿sí? Eran extremistas, eran muy, pero muy violentos, y ellos creían que hacer la obra de Dios era ir a matar líderes romanos y personas pues de esta área política. ¿Por qué? Porque ellos pensaban en sus ideales que los únicos que tenían derecho a ser gobernados por Dios eran los judíos. Ellos decían, ¿cómo así que nadie más nos puede gobernar? Entonces vamos a ir a matar a todo el mundo. Y los ideales políticos de ellos e incluso, ¿no? Pues religiosos, era pues liberarse de esa opresión. Y ellos esperaban que el Mesías llegara, que, como hemos dicho muchas veces, que llegara pues en caballo y con espada, ¿no? A derrocar ese gobierno. Ellos pensaban que el Mesías iba a llegar de esta manera, a derrotar a los romanos, a restaurar Israel, ¿cierto? Y nos muestran, ¿no?, que ellos realmente tenían como un estilo de vida muy sanguinario y estaban dispuestos a sufrir realmente por esa causa. A ellos no les importaba si les secuestraban a la familia y se los mataban siempre y cuando ellos pudieran seguir con esa obra de los celotes. Y ese tipo de hombre, y en ese partido estaba Simón, ¿sí? Simón era uno de ellos. Y es increíble cómo estar con Jesús puede cambiar a una persona tan pero tan sanguinaria, a una persona llena de odio y rencor por los demás, y convertirlo en alguien completamente diferente. Simón el Celote se convirtió en una persona que seguía genuinamente a Cristo. Y yo me imagino, ¿no? Aquí pues pensando un poquito cuando Jesús estaba hablando y él decía que uno de ellos lo iba a traicionar. Ahora sí entendiendo pues de todos los apóstoles un poquito, yo creo que la reacción de todos, en vez de pensar en Judas Iscariote, yo creo que muchos de ellos pensaban que el que lo iba a traicionar iba a ser Simón el Celote, porque como Jesús dijo que no iba a ir a matar a los romanos, como él dijo que su causa era morir, era completamente opuesto a lo que Simón tenía en su mente. Y yo pienso que muchos de los apóstoles que estaban ahí estaban esperando a que Simón hiciera algo extremo, estaban esperando que hiciera algo en contra de Jesús, ¿cierto? Porque tenía planes diferentes. Pero no, Jesús logró transformar un corazón y logró transformar unos ideales que no eran de Dios. Nuevamente, renovando su mente a través de la palabra. Nuestra mente renovada a través de la palabra de Dios. Vivimos en una sociedad que nos incita prácticamente a lo mismo, a la violencia, a la división, ¿sí? Vivimos en una sociedad que nos lleva cada día más a alejarnos de Dios, a entrar en conflicto por tantas cosas, y solamente la palabra de Dios es lo que puede renovar nuestras mentes y mantenernos firmes en la única y verdadera realidad. Simón pudo vivir esto, Simón pudo entender esa transformación. Em, Yo creo que Simón en otra época incluso hubiera podido ir a matar a Mateo sin pensarlo dos veces. ¿Sí se acuerdan qué hacía Mateo? Él trabajaba para los romanos.
Si para los israelitas era una traición, imagínense, oye, lo que hablamos, el odio que se le tenía a este tipo de personas, ¿cuánto más tendría Simón el Celote por Mateo? Yo no me imagino esa reacción que tuvieron ellos tal vez la primera vez que se vieron cuando Jesús los llamó, tal vez mirándose así, esas miradas que no había necesidad de hablar, y poco a poco esas miradas em, de violencia, tal vez esas miradas ¿de qué? De tratar de asustarlo, se convirtieron en miradas de cariño, miradas de ánimo, miradas, ¿por qué? De ese tipo porque Cristo transformó el corazón de estos dos hombres. Él no solamente los puso en un grupo, sino que también trajo perdón y trajo restauración. El solo hecho que estos dos hombres pudieran estar en el mismo grupo sin matarse, el solo hecho que estos dos hombres pudieran estar y trabajar en la misma obra de Dios por amor y por gracia, ¿sí? Llevando la gloria de Dios más allá, nos muestra el poder del evangelio, ¿sí? Estos llegaron a ser incluso hermanos espirituales. Qué bonito pensar que estos dos tipos de hombres con ideales diferentes, el odio que tal vez se tenían en una época, y ahora los vemos trabajando hombro a hombro por la misma causa. Qué bonito ver realmente la restauración que puede hacer Dios en nuestras vidas. Eso es lo que Cristo puede llegar a hacer en cada uno de nuestros corazones, traer restauración, traer perdón a nuestras relaciones interpersonales. El Evangelio de Cristo realmente no tiene límites. No sé cuántas relaciones tú y yo tenemos que están en conflicto, tantas cosas con las que tal vez entramos en discusiones y empiezan a haber roces. Y el Evangelio de Cristo nos recuerda a ti y a mí que incluso eso tiene solución en la palabra de Dios, que Cristo puede solucionar esos problemas interpersonales, ya sean familiares, ya sean con amigos, ya sean con personas del trabajo, sea con quien sea, Dios puede hacer algo. Dios puede seguir transformando nuestras vidas. Muchas personas dicen, no, yo ya perdoné. ¿Y puede ir a hablar con él otra vez? No, no, yo ya lo perdoné, pero yo no quiero volver a hablar con esa persona. Bueno, tal vez lo perdonaste genuinamente, pero el Señor quiere hacer incluso algo más allá y es restaurar. El Señor nos enseña a nosotros a través de la palabra que son dos cosas diferentes. El perdón y la restauración son dos cosas diferentes. Y tal vez sí, uno pueda perdonar de una manera genuina, ¿sí? Pero toma tiempo esa restauración y esa restauración solamente puede ser dada por Cristo. Él es el que toma nuestros corazones y los empieza a formar poco a poco para que ese perdón no solamente sea pues pasivo, sino que sea un perdón activo, que tú y yo empecemos a actuar de una manera que realmente muestre la restauración de nuestras relaciones. Tú y yo podremos tener diferencias sociales, diferentes ideales, podemos tener roces con muchas personas y necesitamos tanto de Cristo como así Mateo y Simón el Celote lo necesitaban. Porque así como ellos vivían en una sociedad violenta, tú y yo, aunque ya no es violenta de esa manera, es violenta en en otras áreas, ¿sí? La sociedad en la que tú y yo vivimos nos incita a ser violentos, nos lleva a la agresión, tal vez no física, pero sí nos lleva o nos incita a una agresión pasiva, con palabras, con imágenes, ¿sí? Eso es agresión, eso es una sociedad que nos incita a la violencia, es una sociedad que nos incita a la división, o a la sociedad en la que estamos le gusta que estemos todos unidos. Eso es una unidad falsa. Realmente está causando mucha división. Pero si tú y yo queremos encontrar restauración en absolutamente todas las relaciones que tenemos que volver nuestros corazones al Evangelio de Cristo y entender que solamente en Cristo encontramos la unidad, que solamente en Él encontramos la solución a todos los conflictos que tenemos. Simón el Celote no solamente lo escuchó y no solamente lo entendió, sino que lo tuvo que vivir en su propia carne. Y yo me imagino la libertad que él tenía después de un tiempo de poder estar al lado de Mateo. Tal vez los primeros días, Mateo, no, yo ya te perdoné, pero después hablamos. O que, no, no, vamos allí a predicar a tal pueblo. No, no, ve tú con otro porque yo prefiero ir con Judas. Pero cuando pudo haber restaurado su corazón, tuvo una libertad de poder compartir con un hermano en la fe. Y eso es lo bonito del Evangelio. Esa unidad solamente se encuentra en Cristo, ¿sí? De Simón el Celote,
Se sabe que llegó a, ahora sí, para los que nos gustan los mapas y eso, yo cuando lo escuché y lo leí dije, wow, se fue tan lejos. De todos, yo creo que el que más lejos se fue, dice que llegó hasta las Islas Británicas, allá a Gran Bretaña y partes de Irlanda. Esta persona encontró tanta pasión por predicar el Evangelio de Cristo que se fue hasta estos lugares. Em, los ideales que él tenía originalmente antes de conocer a Cristo estaban como confinados en la región de Jerusalén o Israel al máximo, ¿sí? Y cambió sus ideales por unos que realmente cambiaron su vida. Él cambió todo eso que él tenía por el Evangelio. Y eso lo impulsó aún más, no solamente a quedarse en esa región de la Galilea, esa región de Israel, sino que se lo llevó a un sitio tan pero tan lejano a predicar que esa restauración, ese perdón, esa transformación total que él pudo experimentar, esa libertad que él pudo llegar a experimentar. Y eso nuevamente solamente lo puede hacer Cristo. Yo no sé cómo está en tus relaciones interpersonales, pero esto es una respuesta más que nos da el Señor de que Él puede meter su mano y hacer algo. Que esas enseñanzas y esa guía del Señor a través del Espíritu Santo todavía están vigentes, que todavía Él está actuando en nuestras vidas. No hay nada que tú y yo tengamos o podamos hacer que el Señor diga, no, yo no puedo con eso. No, Él hizo muy, eso está muy terrible. No, para Dios no hay nada imposible. No hay nada imposible. ¿Sí? Em, hay otro apóstol en el cual vamos a ver hoy, ¿cierto? Que em, a propósito es otro hijo de Jacobo. No es este Jacobo, es otro Jacobo, para que vean que es un nombre muy común. Hoy también el último vamos a estar hablando de Judas Tadeo. Sí, Judas Tadeo era el hijo de Jacobo. Y curiosamente, en los evangelios se le hace como la distinción. Judas, no el Iscariote, tratando como que no se confundan con este Judas que este es otro, ¿sí? Y es, no sé, a mí me causó como tanto en mi corazón cuando llegué a entender esto. ¿Ustedes saben qué significa Judas? El nombre Judas. El nombre Judas significa Jehová guía, ¿sí? Dios guía. Y es un nombre bonito. Si uno se pone a pensar, tiene como un significado bonito. Pero la acción de una persona por lo resto de que quede tiempo aquí en la tierra, ese nombre ya no va a tener una connotación bonita. Nuestras acciones pueden llegar a tener una connotación eterna. Esto fue solo con un nombre. Ya uno piensa en Judas y ¿qué piensa? Traidor, traición. Nuestras acciones pueden llegar a tener un efecto de esa manera. ¿Sí? Y bueno, saliendo después un poquito de ese tema, pero ese nombre quedó teñido por ya, por siempre, quedó teñido de una manera negativa. Pero es bonito que la palabra de Dios tal vez sabía, ¿no? Pues que algo así iba a pasar. eh, y se le hace una distinción especial a Judas, no al Iscariote, se le hace una distinción a Judas Tadeo, ¿no? Y él tiene tres nombres o apodos. Pues se llama por Judas, se le llama Leveo y se le llama Tadeo. Entonces el más común es Judas Tadeo. Y la manera contemporánea, como muchos lo conocen, es así, Judas Tadeo. Y Tadeo y Leveo tienen el mismo significado que significan niño, ¿sí? Como niño de mami, como el consentido. Y también tiene un significado de que se refiere a que tiene un corazón de niño. Es una persona como muy sencilla, una persona muy sincera, ¿no? Como un niño. ¿Cómo son los niños que preguntan todo como con humildad, como que realmente quieren saber? Si se acuerdan ustedes, por ejemplo, cuando tenían niños chiquitos que preguntaban, ¿y esto por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ellos no lo hacían de maldad. Ellos, o por fastidiarlo a uno, ¿no? Ellos lo hacen porque o tienen un corazón muy sincero y sencillo. Ellos realmente quieren conocer las cosas. El amor de los niños es reflejado en la vida de este hombre. Era una persona que era muy apacible, tenía un corazón supremamente tierno y era muy similar al estilo de vida que aprendió a tener Juan. ¿Sí se acuerdan cómo era Juan antes? No, pues que caiga fuego del cielo y que se muera toda esa gente. Mándalos por allá a otro lado a comer. Pero se convirtió en una persona tan, pero tan cariñosa. Y Judas Tadeo tenía un cariño muy similar al de Juan, ¿sí? Y es bonito ver que
el Señor puede usar a cualquier tipo de personas, así como usó a Pedro, una persona tan empoderada, así como usó a Simón el Celote, a Jacobo, o incluso a Juan, que eran personas que eran por tendencia, por decirlo así, agresivas y fuertes, y los pudo transformar y domar y usar. Asimismo, el Señor puede usar a personas que son tranquilitas y apacibles, ¿sí? Así que para los que son así como calladitos, así que para los que son así como que no son así como de armas tomar, no se desanimen porque el Señor también puede usar ese tipo de personas. El Señor puede llegar a hacer algo especial con ese tipo de personas. Él realmente, y lo que les dije desde el primer día, Él está buscando un corazón sencillo, un corazón humilde y un corazón dispuesto a que siga siendo transformado, siempre y cuando tú y yo tengamos nuestra fe puesta en Cristo. Y nos muestra, ¿no? Entonces que el Señor puede entonces usar a los compasivos, a los amables, a los calladitos, de la misma manera como puede usar a esas personas que tienen otro tipo de virtudes, ¿sí? Y una de las pocas apariciones en las que sale Judas Tadeo la encontramos en Juan capítulo 14. No lo tengo por aquí listo. Juan capítulo 14, del versículo 21 al 22. Ahí Jesús les está hablando a ellos del Espíritu Santo y lo que está por venir, ¿no? Y en Juan 14, del 21 al 22, habla Judas Tadeo. Dice, ah, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahí Jesús les está hablando. Y el versículo 22 dice, y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Esa preguntica, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Nos muestra el tipo de humildad que tenía este hombre. Señor, como que, ¿quiénes somos nosotros para que te reveles ante pecadores, ante personas tan indiscretas, llenas de ego, sencillas, ¿sí? Y no al mundo. Judas le preguntó con ese tipo de humildad, con esas palabras que tal vez daría un niño chiquito, ¿no? Judas no habla de manera indiscreta, no habla con ego. Dice, ah, claro, te revelas a nosotros porque nos escogiste como a lo mejorcito. No, ya él sabía pues que no, de nada bueno había en ellos. Y aún así el Señor los escogió. Esa pregunta que Judas hace la hace con suavidad. Él no podía creer que Jesús se fuera a manifestar a un grupo como tan insignificante de gente y no a todo el mundo. Él no podía creer que la divinidad de Cristo fuera manifestada solamente en frente de ese grupito de personas. Y nos hace pensar también a nosotros, cuando tenemos ese corazón tan sensible a Dios, ese corazón tan sensible a las cosas que Él hace en esos momentos especiales y muchas veces en nuestra oración, en nuestra gratitud que le decimos, wow, Señor, no puedo creer que me hayas contestado de esta manera. Wow, Señor, no puedo creer que hayas respondido a mis oraciones de esta manera. Wow, Señor, no puedo creer que me hayas mostrado tu amor de esta manera. ¿Por qué no se lo muestras de esa manera a todo el mundo? Muchas veces nos gustaría experimentar o expresar, ¿no? O compartir de esa experiencia específica que vivimos con el Señor a los demás. Como que uno quisiera que todo el mundo disfrutara de ese tipo de amor, disfrutara de ese perdón, disfrutara esos milagros que tú y yo recibimos en nuestras vidas. Y a eso es lo que nos impulsa el Evangelio, a compartir de lo que tú y yo experimentamos a través de Cristo. Nuevamente, no del hombre, no de la sociedad, sino de Cristo. Después de todo, Cristo es el Salvador del mundo. Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de Señores. ¿Sí? Y asimismo, como Judas Tadeo hizo esta pregunta de manera humilde y sencilla, Cristo también le responde humildemente y con amor. ¿Sí? Nos muestra ahí que Judas tiene un estilo de vida que tiene la plena seguridad de la salvación. Nos muestra de que Judas en ese momento tenía una esperanza llena, ¿no? De que esa salvación no fuera solamente para él, sino para el mundo entero. ¿Por qué solamente a nosotros y no al mundo? Ese es el corazón del niño. Ese es el corazón que nos muestra un amor genuino. Nos hace pensar en nosotros mismos. Quisiéramos a veces tener las bendiciones solamente para nosotros y no para el mundo. Y por eso dice el Señor que tenemos que tener corazón como los niños, que tengamos amor por todo el mundo, que quisiéramos compartir de esas noticias con todo el mundo, que esa salvación llegue a todos los demás.
Por eso tú y yo necesitamos mantenernos aferrados en Cristo para que nuestro corazón empiece a enternecerse más, por decirlo así, que empiece a convertirse más en un corazón de niño y no en un corazón, como hablamos hace 2 semanas, lleno de prejuicios, lleno de tantas cosas que lo que realmente hace es teñir nuestra mente, nuestros pensamientos y se ve revelado en nuestras acciones, ¿sí? Y Jesús entonces le contesta, ¿no? A Judas en el versículo 23 y le dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, perdón, dice, el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Qué palabras tan bonitas Jesús le contesta a, a Judas, como dándole a entender, en este momento me estoy revelando solamente ante ustedes, pero tranquilos que va a llegar el momento, o le estaba contestando a Judas, tranquilo que va a llegar el momento en que todo el mundo pueda tener esa oportunidad. Sí, en otras palabras, lo que Jesús les estaba contestando ahí es, yo no vengo a tomar posesión del mundo externo. Sí, el mundo externo va y viene, las posesiones van y vienen. ¿Sí? Lo que yo vengo a tomar posesión es de los corazones y voy a tomarlos uno a uno y voy a establecer un reino para que sus corazones lo puedan vivir y disfrutar. Eso es lo que Jesús le estaba contestando con ese cariño a Judas en ese momento. Y es bonito que tú y yo somos parte de ese reino. Ya somos coherederos en Cristo. Y eso nos debería dar a nosotros esperanza, nos debería dar a nosotros tanta seguridad, debería llenarnos de tanta emoción de decir, esto que el Señor me ha dado, quiero compartírselo a los demás. Esto que el Señor me ha ofrecido, su perdón, esa transformación especial, ese cariño, a pesar de mis imperfecciones, se lo quiero compartir a los demás. Todas mis debilidades, todas mis falencias, mis dudas, mi incredulidad, mi agresión, sea lo que tú estés viviendo, y que el Señor obre y cambie eso en ti y puedas compartir a los demás y ser testimonio y puedas darle la gloria a Dios, que muchos también busquen ese cambio en sus vidas. De Judas no se sabe mucho, ¿no? Al igual que todos los otros apóstoles, como que fueron desapareciendo en la historia. Y se sabe que Judas llegó a predicar el evangelio en Eseda, eso queda por allá en Mesopotamia, lo que hoy llaman Turquía, ¿sí? Y al igual que todos los demás, murió como un mártir. Pero es bonito ver que todos tuvieron una pasión especial para ir a muchos lugares a compartir de Jesús. Ellos se salieron de la comodidad, pues, de su región. Tal vez les tuvo que uno no se pone a pensar en eso, pero tal vez se tuvieron que poner a aprender idiomas nuevos para poder compartir. Se salieron completamente de su comodidad. Ninguno de ellos se quedó en Israel, pues a excepción del hermano de Jesús, ¿sí? Pero todos los demás, ellos se fueron a visitar lugares lejanos, a compartir en lugares lejanos, todos con habilidades y todos con debilidades diferentes, pero todos, absolutamente todos, transformados por Jesús. Y cada uno de ellos estaba dando testimonio poderoso de lo que Dios puede hacer con las personas de que tienen un corazón sencillo, que tienen la fe puesta en Cristo. Y ese proceso de recibir la bendición que viene de Él es una sanidad integral que tú y yo necesitamos. Tú y yo necesitamos esa sanidad en nuestra mente, en nuestro corazón y que nuestro cuerpo también la experimente. Eso de vivir con tensiones y falta de perdón y con rencores y falta de restauración en relaciones genera tanto estrés en la mente de una persona y físicamente se empieza a ver. Y el Señor quiere no solamente obrar de manera superficial, ¿sí? No es como un spa que uno dice, voy a ir a que me hagan un masaje y ya salí bien y a la media hora otra vez estoy estresado y otra vez de la misma manera, no. La sanidad integral que el Señor nos quiere dar empieza desde adentro. Y es un proceso que muchas veces se demora. Tú y yo tenemos que aprender a ser pacientes en esa transformación, pero también tenemos que estar dispuestos, porque entre menos dispuestos estemos en que el Señor transforme nuestras vidas, más largo va a ser ese proceso, más largo va a ser ese proceso. Por eso el Señor busca un corazón muy sencillo. Y que en ese proceso entonces nuestras mentes sean sanadas, que nuestro carácter y nuestras cualidades o fallas que tengamos sean restauradas en Cristo y que nuestro espíritu cada día sea avivado cada día más. Y así terminamos nosotros ¿cómo se dice? Como este pequeño como resumen de todos los apóstoles, ¿no? Tal vez hoy deberíamos estar hablando de otras cosas, pero necesitamos entender.
el contexto de todo lo que estaba pasando en ese momento, no solamente histórica y regionalmente, sino lo que estaba pasando en la vida de cada uno de todas estas personas, en esta semana en la que vamos a recordar lo que Cristo hizo por nosotros, de saber realmente cómo estaban ellos y cómo estamos nosotros en estos momentos, cómo estaban nuestros corazones cuando Cristo llegó a la puerta de nuestros corazones y nosotros la abrimos, cómo estaba nuestra vida y recordar la vida de todos estos hombres nuevamente puede llegar a ser un espejo de lo que tú y yo somos. Y eso nos debería dar esperanza de que así como el Señor fue paciente, así como el Señor tuvo amor y perdón por cada uno de ellos, asimismo Él es paciente, misericordioso y puede perdonar a cada uno de nosotros. ¿Sí? Jesús logró algo que pareciera imposible. Desde el primer día nosotros, wow, con Pedro, esta persona, eso parecía imposible domar a este tipo de hombre, pero el Señor lo pudo hacer. Jacobo y Juan, personas tan violentas, eso parecía imposible. ¿Y qué hizo el Señor? Él lo pudo hacer. Él lo pudo hacer. Pero nuevamente está buscando un corazón que esté dispuesto a ser transformado y que podamos contestar cuando venga esa tentación, cuando entre la duda, cuando venga algo que nos quiera alejar del Señor, que podamos incluso contestar con esas mismas palabras que usó Pedro. Señor, ¿y a quién más iremos si solamente tú tienes palabras de vida? En medio de esa dificultad que estés viviendo, que puedas tú decir, Señor, no voy a ir al mundo, no voy a ir al hombre, voy a ir a tu palabra, voy a buscarte a ti primero, voy a enraizar mi fe completamente en la roca. Y ahí empieza a restaurarse nuevamente todo lo que está en nosotros. Em, Hoy estamos aquí por su gracia, ¿sí o no? O estamos aquí por gusto, o estamos aquí porque es que no había nada más que hacer el domingo por la mañana. Hay algo en nosotros que busca de la presencia del Señor. No, es que no había nada chévere para ver en la televisión esta mañana. Oh, es que el desayuno estuvo tarde hoy. Hay algo en nosotros que nos empuja a buscarte, Dios. Y eso debe de mantenerse vivo. Que esa llamita que tenemos ahí empiece a avivarse cada día más con estos ejemplos tan vivos de estos hombres comunes y corrientes, con los testimonios que tenemos entre nosotros como Iglesia de Cristo, ¿cierto? Y que todo esto sea un recordatorio de lo que éramos o lo que a veces todavía seguimos viendo en ese reflejo que es la palabra de Dios, ese espejo tan vivo en la que lo podemos poner enfrente de nosotros y decir, sí, Señor, todavía estoy actuando de esa manera, todavía estoy pensando de esa manera, pero en su amor y en su perdón, Él nos sigue dando esa oportunidad de seguir siendo adiestrados de la mano del Espíritu Santo. Tú y yo tenemos un Dios fiel y un Dios de oportunidades. Y nunca es tarde para volver a Él. Nunca es tarde para volver a acercarnos a su amor. Nunca es tarde para volver a seguir buscando de su guía. Tal vez sí estábamos bien y de repente como que se nos subió un poquito el ego y la seguridad de decir, ya como que ya empiezo a manejar las cosas yo mismo. Pero en su amor el Señor dice, estás fallando otra vez, vuelve a mí. Y es allí donde Él nos da esa oportunidad. Y cuando lo ponemos a Él como prioridad, así como hemos visto en la Biblia que ha sido Cristo el punto principal de todo, cuando Él se vuelve el punto principal de nuestras vidas, no te preocupes por los tiempos, no te preocupes por absolutamente nada, porque es Él el que se va a encargar de acomodar todas las cosas para que puedas estar un momento en su presencia. Que es así como el rey David, que es que prefiero pasar unos momenticos, Señor, en tu presencia que miles de años fuera de ella. Que este momentico, así sea un domingo por la mañana, sea más que suficiente que estar una semana completa ya en el mundo, en una sociedad que tiñe nuestra mente, que daña nuestras emociones y sentimientos, y que más bien estos momenticos en los que estamos con Dios podamos renovar nuestro corazón, podamos renovar nuestra mente, podamos animarnos y empezar a compartir del amor, no solamente con nuestras familias, sino con todos los demás, que lo que tú y yo hemos recibido libremente, porque el Señor no nos pidió a nosotros nada. No nos dijo si se portan lo suficientemente bien, si oran lo suficientemente bien, si van a la iglesia todos los domingos. El Señor no nos puso ninguna de esas condiciones. Por amor y por gracia, Él fue a la cruz para salvarnos. Lo dio libremente.
que libremente entonces tú y yo podamos compartir del Evangelio de Cristo y que esta semana sea un recordatorio más de lo que Él ha hecho por nosotros. Papá Dios, te queremos dar gracias en este día. Gracias te damos, Señor, por ayudarnos a recordar a través de tu palabra y resumir, Señor, la vida de todos estos hombres que siguieron a Cristo, que nos parecemos mucho a ellos, Señor, que somos todos personas comunes y corrientes, que somos personas, Señor, que necesitamos de ti cada mañana. Ahí donde tú estás y hay cosas que el Señor trae a memoria, hay cosas que tú necesitas que sean cambiadas, entrégaselas a Él y dile, Señor, así como tú me has mostrado que no hay nada imposible para ti en transformar la vida de una persona. Yo quiero que transformes mi corazón, que transformes mi mente, que tal vez, Señor, he sido violento, iracundo, tal vez, Señor, he sido dudoso, mi incredulidad muchas veces se toma el poder, que tal vez, Señor, no te creo, no confío en ti. Ayúdame, Señor, porque necesito confiar en ti, necesito que mi fe sea puesta en ti, Señor. Dame fe. Te damos gracias, amado Dios, por esta mañana y por cada corazón sincero que se abre, Señor, a tu presencia, que seas tú obrando en sus vidas de una manera especial, Señor, que seas tú actuando en sus vidas, de que seas tú, Señor, llevándolos a llevar a acción todo lo que hemos aprendido, Señor, a través de tu palabra. De que seas tú, Señor, ayudándonos cada mañana a rendirnos a tus pies. Que podamos darte la gloria por la transformación, Señor, que sigues haciendo en nosotros. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de estos apóstoles que pudimos estudiar, por los analíticos, Señor, que pensaban tanto las cosas, por los violentos, por los pasivos, por los amorosos, por cada uno de ellos, Señor. Gracias te damos por sus debilidades y por sus virtudes, porque nos muestran, Señor, que puedes usar a cualquier persona. Y hoy te pedimos, Señor, que nos uses como esos instrumentos santos, Señor, que podamos hablar con amor a los demás de lo que tú puedes hacer y de lo que tú has hecho en la cruz. Gracias te damos en el día de hoy, mi Dios Todopoderoso. Gracias te damos por la vida que nos das y el Espíritu que sigues avivando cada mañana, Dios. Yo te pido, Señor, de manera especial por cada familia, para que seas tú glorificándote en medio de ellos. Te pido, Señor, por cada corazón, por cada necesidad en especial, Padre Santo, que seas tú supliendo. Hoy, Señor, venimos a buscar de tu palabra, pero también, Señor, queremos entregarte nuestros corazones, entregarte nuestras frustraciones, entregarte todo, Señor, lo que nos carga y terminar, Señor, este mes de una manera tranquila, de una manera, Señor, sin cargas y sin ese peso, Señor. Hoy queremos, Señor, quitarnos el yugo del mundo, de la sociedad en el que vivimos y vivir, Señor, en la libertad que tú nos das. Gracias te damos, Señor Todopoderoso. Y ahí donde tú estás, si tienes alguna petición en especial, entrégasela al Señor en este momento. Dile, Señor, yo no vengo por bendiciones. Yo vengo a que tu voluntad sea hecha en mi vida. Esa voluntad que es buena, agradable y perfecta. Señor, yo quiero, Señor, seguir glorificándote en todo lo que hago, en todo lo que pienso, en todo lo que digo. Hoy quiero, Señor, estar a tus pies. Hoy quiero estar, Señor, rendido completamente bajo tu palabra, Señor. A tus pies, Señor, yo quiero estar, yo quiero estar. Háblame de ti, de tu verdad, me das libertad. Haz todo lo que tengas que hacer en mí. Transforma mi ser. Sigue transformando, Señor, nuestro ser. Haz todo, Señor, todo lo que tú estás en nuestro corazón. Sigue ayudándonos, Señor, a fundar nuestra fe en Cristo, en la roca, nuestra salvación.
y podamos, Señor, llevar un estilo de vida que sea testimonio para los demás. A tus pies, Señor, yo quiero estar, yo quiero estar. Háblame de ti, de tu verdad, me das libertad. Haz todo lo que tengas que hacer en mí. Transforma mi ser. Te daré lo mejor, eres mi Salvador, Rey de mi vida. Yo estaré a tus pies, siempre te serviré todos mis días. Te daré lo mejor, eres mi Salvador, Rey de mi vida. Yo estaré a tus pies, siempre te serviré todos mis días. Gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Gracias por la esperanza y todo lo que nos recuerdas, por esa salvación, Señor, y por tu paciencia y tu fidelidad. Te damos gracias en esta mañana, Dios Todopoderoso. Te damos hijos, Señor. No terminar esta semana en la luz. ¿Quién como Hoy queremos glorificar tu tú, nombre en mi este tiempo Señor, mi que Salvador? no hay nadie como tú. ¿Quién como tú, mi Señor, mi Salvador? 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 ¿Quién como tú, mi Señor? Te daré lo mejor, eres mi Salvador, Rey de mi vida. Yo estaré a tus pies, siempre te serviré todos mis días. Te daré lo mejor, eres mi Salvador, Rey de mi vida. Yo estaré a tus pies, siempre te serviré todos mis días. Queremos servir a ti, Señor. Tú que veniste al servicio por toda la humanidad. Queremos servirte a ti, Señor, en lo que podamos hacer para expandir el Evangelio, para expandir, Señor, tu palabra de salvación. Gracias te damos por animarnos un día más, Señor, a seguir adelante y confiar más en ti. Efesios 6:23. Paz sea a los hombres y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Gracias a todos, los queremos mucho. Un fuerte abracito de Nelson, caballero, gusto verte.